Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a seguir con la segunda clase con la tercera. Vamos a ver si finalizamos ahora de inteligencia espiritual. Salón, ahí Sakai de Playa del Carmen, Dawid y Jaya de Bogotá. Ahí está Milka de Ibagué, Yerida aquí de Guatemala, el Morella Jacob ya de Armenia. También está Ajasia aquí de Guatemala. Rosa Isabel, ella es de Playa del Carmen. James, él es de Quetzaltenango. Mijaya, ella de la ciudad de Amatitlán, Guatemala. Karin Matatará, aquí de la zona 13 de Guatemala. También está Atará, allá de Ibagué, de Huel, de Fraijanes. También Benayá, de Quetzaltenango. Abijay, de Totonicapán. Shem, aquí de Misco, creo que es, ¿verdad? Okay. Bienvenidos todos a la tercera parte de esta clase. Vamos a tratar de finalizar ahora como un recuento de la clase pasada. Habíamos hablado que la inteligencia espiritual iniciaba o su base es precisamente la identificación del impulso o del deseo, intención que emana desde el centro de nuestro ser. La capacidad de razonar y no solo ser impulsado por un sentimiento de emoción, razonar, identificar lo que está emanando, si viene de la Yasser Harad, de la Yasser Hatov, es envidia, celos, altruismo. Eso es identificar. Evaluar, o sea, si esto es correcto o no. Y basado en eso, a través de la voluntad, tener la capacidad de redirigir esa energía del egoísmo hacia el altruismo o retenerla, como los mandamientos nos dicen, no hagas, es retener una energía, contenerla, y aparte es expandir cuando los mandamientos nos dicen, haz esto, haz lo otro. Entonces, vimos nosotros en esa clase que una inteligencia que no tiene voluntad para llevar a cabo lo que se ha aprendido, entonces esa inteligencia fracasó, ¿verdad? Hablamos de lo que decía la medicina ayurveda, que cuando la persona sabe lo que es bueno para su salud y no lo hace, dice, la inteligencia fracasó. Igual de esta manera, si nosotros no logramos concretar lo que intelectualmente hemos comprendido, o sea, de Haskalah a Javaná, no lo llevamos a Hasagá, la inteligencia fracasó. De nada sirve. Entonces, resumimos que la inteligencia espiritual es la capacidad que tiene el ser humano de vivir, no de pensar o comprender, de vivir en armonía con las leyes espirituales que rigen este universo. Así inició la clase anterior. Y todo lo demás fue para explicarlo de cómo llevar a eso. Entonces, ya estamos hablando de una persona inteligente espiritualmente. Entonces, ahora ustedes ya pueden comprender más a profundidad cuando yo digo en mis parashot que el Eterno no tiene hijos tontos. Me refiero a esto, ¿ya? Porque si, como por la ley de similitud de forma, hemos visto que emuná es conexión, y esa conexión que él establece con un ser humano, transforma al ser humano y le da la capacidad de establecer una relación. Una de las características, por supuesto, que tendría este nuevo hombre que ahora tiene una emuná o conexión con el Eterno, es esta inteligencia espiritual. Eso es lo que vamos a hablar. Ahora, hay dos puntos que quiero que veamos en esta tercera y última parte. El estado normal de un inteligente y por el otro lado, el actuar del inteligente. Son dos cosas que vamos a platicar. Solo voy a revisar el chat. No hay sonido, dice Benayá. ¿Usted sí me escucha, Dawid? Sí, todos me están escuchando, Benayá. No puedo. Solo déjenme escribirle.
Ok. Ya, entonces, bueno, entonces vamos a ver el estado, digamos, en un estado normal del inteligente y el accionar del inteligente. Vamos a ver sus características. El estado en que se mantiene un inteligente espiritualmente es debido al conocimiento que tiene de las leyes. Ese conocimiento te va a dar, sí, pero hazme el favor, decirle que todos los demás están escuchando, así que debe de ser él el que tiene el problema, por favor. Ok, permítame que... Entonces, el conocimiento de las leyes espirituales que rigen el universo, que causan la realidad que estamos viviendo, que percibimos, nos da paz. ¿Por qué nos da paz? Nos da estabilidad psicológica y emocional, pues sabemos el por qué son las cosas como son. Entonces vamos a ver siempre armonía y la voluntad del Eterno en donde otros ven caos y demonios. ¿Me explico? Porque conocemos las leyes. Por ejemplo, una persona, imaginemos lo que quiero decir, como el conocimiento de cómo funciona todo, nos debe de dar paz, estabilidad psicológica, emocional. Es como un mecánico, ¿verdad? Un mecánico está manejando un carro y le escucha un ruido al carro y él dice, ah, eso es tal cosita, y sigue manejando tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe cómo funciona todo, sabe que no es peligroso, sabe que lo puede arreglar en un momento. Ese conocimiento le da paz. El mismo carro con el mismo ruido lo maneja una persona que no sabe nada de mecánica y se pone nervioso. Ay, me voy a quedar en la carretera. Ay, esto se me va a apagar, ya no sirve el carro. Pero es el desconocimiento que altera emocionalmente a las personas. De esta manera, imaginemos una persona que es inteligente espiritualmente, estudia la Torá, estudia la Kabbalah y conoce las leyes que rigen este universo. La realidad que está viviendo hoy, él sabe por qué la está viviendo. Y el conocimiento de las causas le hace ver armonía donde otros ven caos. Le hace ver la voluntad del Eterno, de cómo todo se manifiesta aquí. Él puede ver la voluntad del Eterno mientras otros ven demonios, ¿verdad? Por ejemplo, un médico versus un paciente ante la enfermedad. El paciente llega preocupado, es que me siento mal, me voy a morir y posiblemente está pensando hasta cuántos días le quedan de vida, ¿no? Pero el médico cuando lo oculta, ve los exámenes, no, no se preocupe, usted siente esto, por esto y otro, toma esa pastillita, cambia todo. ¿Ya? Entonces, la tranquilidad, la pasividad, la calma y el control que tiene una persona cuando tiene conocimiento de lo que está pasando y por qué está pasando, versus alguien que no tiene conocimiento. Entonces, el inteligente espiritual, eh, el inteligente espiritual conoce las leyes, conoce la voluntad, ve la voluntad divina a través de todo lo que sucede en su vida y eso le da tranquilidad. Y cuando hay una situación difícil, él sabe por qué y mantiene la calma. ¿Ya? Como decía alguien, solo hay dos tipos de cosas que suceden en nuestra vida. Las que podemos cambiar y las que no podemos cambiar. Si las podemos cambiar, ¿por qué nos preocupamos? Y si no las podemos cambiar, ¿por qué nos preocupamos? ¿Ya? La cuestión es llegar a ese punto, en donde uno reconozca qué puede cambiar y qué no puede cambiar. Y entonces tenemos paz y estabilidad. Ese es el estado normal de un inteligente espiritual. No pierde el control. Ve la voluntad del Eterno atrás de todo lo que sucede, mientras otros ven demonios, ve armonía donde otros ven caos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a la situación normal, digamos, que vemos todos. Las parejas. Hay un midrash judío que dice que las dos almas estaban
un alma se divide en dos. Y el objetivo en esta tierra es buscar tu alma gemela, o sea, esa parte que se separaron cuando se vinieron a este mundo. Este es un midrash, ¿verdad? Nosotros conocemos las leyes que hay cuando se forma una pareja. ¿Alguien me puede mencionar las leyes que forman una pareja? Porque dice Proverbios, el que encuentra mujer, esposa, la bondad o la benevolencia del Eterno ha encontrado, pero la palabra razón también quiere decir voluntad. Eso quiere decir que el que encontró mujer, la voluntad del Eterno encontró. ¿Qué leyes creen ustedes que rigen en la formación de una pareja? Menciónenme una, por favor. Quiero que interactuemos. Amor, dice de Well. Bueno, el amor sí une, pero ¿por qué? ¿Por qué no me une a otra? ¿Por qué me une a esta persona? Bueno, Jaya dice similitud de formas. Claro, hay una ley de similitud de formas. Vamos a analizar esa ley. Sigan escribiendo. La ley de similitud de forma tiene un enunciado que dice que yo estoy conectado o desconectado conforme a la semejanza o diferencia de forma. Eso quiere decir que entre más me parezco, entre más conectado estoy con algo, más me parezco. Entre más desconectado estoy, menos me parezco. Ley de similitud de forma. También tiene otro enunciado que dice que no hay estática, no hay nada inmovible en este mundo, sino que todo imprime una dirección. Me parezco o me dejo de parecer. Me conecto más o me desconecto. No hay términos medios. O sea, en Jaya, que la ley de similitud de forma se puede respaldar con aquel texto de la Tanaj que dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Verdad? Es una ley. Es una ley de similitud de forma, como siempre menciono yo a Shrek y a Fiona. Shrek era un ogro, la otra era una princesa, se enamora y la princesa se convierte en ogra. Ya, después ya en la versión 2 o 3 de la película, esta regresa a ser princesa y el otro también regresa a ser príncipe. Y después, ley de similitud de forma. Hay conexión y comienzan a aparecerse. Eso es una ley, no lo podemos evitar. Ya, ¿alguna otra ley que aplique en esto? ¿Verdad? Les ayudo con otra, pues si la Torá dice que el que encontró, la Tanaj a través de Proverbios dice que el que encontró esposa, la benevolencia o voluntad del Eterno encontró, ¿qué es lo que se está mostrando en la formación de la pareja? ¿Creen ustedes que se está manifestando una voluntad divina ahí? Y dice Jaya, sí, es voluntad divina. ¿Ok? Porque también hemos platicado que nosotros regularmente por la ley de polos opuestos se atraen, siempre somos opuestos, ¿verdad? Esto lo hemos platicado, el introvertido se ve atraído por un extrovertido. El que le gusta hacerlo con la luz encendida, con uno que le gusta hacerlo con la luz apagada. ¿Ya? El que es platicador, con el que no platica. El que anda bien vestidito, bien limpio, bien planchado, y el otro que anda todo cómodo, todo flojo. ¿Ya? Siempre son opuestos. ¿Por qué? Porque hay una ley de polos opuestos se atraen. Y por eso nosotros hemos platicado también, yo le recomiendo a los jóvenes, tanto señoritas como varones, basado en el conocimiento de las leyes que forman las parejas, yo le digo qué tipo de persona tú quieres como esposa o como esposo y la enumeran todas sus características, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿cómo debería de ser una persona en la que este varón o esta jovencita pondrían sus ojos? Entonces hay personas que están esperando que alguien se fije en ellos, pero ellos no llenan
como dijéramos, los requisitos en que esta persona pondría sus ojos. Por ejemplo, una señorita. Yo quiero un hombre que sea temeroso del Eterno, justo, que sea comprensivo, amoroso, cariñoso, ¿verdad? Pero si usted le pregunta, ese tipo de varón, ¿sobre qué tipo de mujeres pondría sus ojos? ¿O por qué tipo de mujer se vería atraído? Entonces la pregunta, ¿eres tú ese tipo de mujer? Entonces yo le recomiendo siempre, depende, el tipo de hombre que tú quieras, tienes que ser el tipo de mujer sobre el que ese hombre se va a fijar, ¿verdad? Por la ley de similitud de forma. Ahora bien, perdón, si conocemos las leyes que unen a las parejas, ¿sí? ¿Por qué nos oponemos cuando se están formando las parejas? Porque hay personas, allá en Colombia, por ejemplo, acaba de pasar un caso de un aborto de siete vecinos, ¿no? Un escándalo, estuvieron hablando ahí en Colombia. Dos novios se amaban, llevaban años de novios, querían tener un hijo, se embarazaron, y luego a los 7 meses la mamá de la mujer se entera, se opone y hace que aborte, y legalmente el gobierno de Colombia aprobó el aborto. Eso fue un escándalo. ¿Se imaginan que dos personas adultas que se amaban decidieron tener un hijo, pero vino una madre y se opuso y por eso abortaron? Entonces, ¿cuántas veces los padres se oponen cuando conocen a la pareja de sus hijos o la pareja que está escogiendo sus hijos o sus hijas? Entonces, el desagrado, la ira o todo lo que yo haga por evitar la unión es porque es desconocimiento de las leyes que se están dando, porque no existen yugos desiguales, no existen. No existen los yugos desiguales. Andarán dos juntos y no están de acuerdo. No existen los yugos desiguales. Entonces es una torpeza desde este punto de que estamos hablando de inteligencia espiritual, es una torpeza oponerse a cuando las parejas se están formando. Uno lo más que puede hacer es decirle, ¿te estás dando cuenta de la diferencia de cultura? Sí, ¿te estás dando cuenta de la diferencia de estratos sociales? Sí, sí, te das cuenta. Solo así, bueno. Entonces, puede hacer que ya la inteligencia fracasó, digámosle, ¿no? Esta persona sabiendo los inconvenientes, aún así quiere seguir. Sea como sea, uno ya puso, como dio conocimiento, por si no había tomado en cuenta las cosas. Y dice, bueno, eso es lo que tú escogiste, Baruch Hashem, bueno, celebremos la boda, hagamos la fiesta, ya, hacemos barbacoa, tamales, sancocho. Pero uno lo que tiene que estar viendo ahí es la voluntad divina. Uno no puede oponerse a cómo se están formando las parejas. Son leyes. Imagínense, vamos a ver más adelante qué es oponerse a una ley divina. ¿Usted se imaginan ustedes? Cuando nos oponemos a una pareja, hacemos que se divorcien o evitamos que se unan, estamos luchando contra una voluntad divina. El daño que provocamos son daños irreversibles. Entonces, un inteligente espiritual, cuando ve las cosas, en el ejemplo que estamos viendo, que se están formando las parejas, uno lo único que puede hacer es dar información, dar luz, los posibles pros, los contras que puedan haber en la relación, lo que puede haber a futuro, y si a pesar de eso, las personas quieren seguir adelante, uno no puede oponerse, porque son leyes que se están cumpliendo, no sé si me explico, ¿verdad? Eso no se puede evitar. Entonces, por eso es que una persona que es inteligente y conoce las leyes, no puede oponerse y está en paz y puede ver la voluntad divina en cómo se forman las parejas. Y si les va mal en la unión, uno ya sabe que son leyes, que el sufrimiento era parte por su
por su poca cabeza, por su poca inteligencia, o porque tenían que vivirlo y era un designio divino, pero uno no puede oponerse a eso. Entonces uno guarda paz mientras otros están alterados, lo que decíamos, el inteligente espiritual ve armonía donde otros ven caos, ve la voluntad divina donde otros ven demonios o Satanás, porque tenemos conocimiento de las leyes que surgen. Ahora, dentro de este estado de paz que el inteligente tiene o que la inteligencia espiritual da a la persona, tiene la capacidad de prever la consecuencia, no solo de sus actos, sino de la realidad misma. Por eso es que cuando uno ve leyes, conoce las leyes, cómo se dan, uno puede, por ejemplo, en el caso de las parejas, uno sabe lo que van a sufrir más adelante. Uno lo sabe. Ellos no lo ven, o ellos creen que no lo, pero uno lo ve. No se puede oponer porque se da cuenta uno que eso ya es voluntad divina, que ambos lo sufran. ¿Cómo van a resolver el asunto? Es algo que el Eterno tiene que tratar con ellos y ellos tienen que resolver con el Eterno. Pero uno puede prever. Recuérdense que también en la clase anterior vimos que para ser inteligente espiritualmente uno tiene que purificar el deseo de egoísmo, altruismo. Y una de las características del altruismo es prever la consecuencia de mis actos. Si yo conozco las leyes, por ejemplo, yo quiero educar y quiero tener cierto tipo de hijos que cuando sean adultos sean responsables, sean proveedores y sean un tipo de conducta intachable, yo tengo que saber, ahorita que tienen 5, 6, 8 años, cómo tengo que educarlos para que lleguen a hacer eso. No sé si me estoy explicando. Si yo quiero tener una hija sobria, prudente, discreta, no vanidosa, cuando tenga 22, 25 años, ¿verdad? Pues tengo que cultivar eso. Ahora, si yo quiero eso para mi hija cuando tenga 23, 25 años, pero a los 7 años le dejo que se pinte las uñas de colores exorbitantes, llamativos, que use blusitas, que ande con chorcitos bien cortos, que se ponga uñas, ¿cómo se llaman esas uñas encima que no son reales? ¿Cómo va a ser esta niña a sus 25, 23 años? Va a ser una vanidosa. Va a ser una que va a estar atrayendo un tipo de hombres de los cuales yo no quiero alrededor de mis hijas. ¿Por qué? Porque como no conocí las leyes y los principios, no pude lograr lo que yo quería, pero el inteligente espiritual que conoce las leyes puede prever la consecuencia de sus actos y puede trabajar con una visión a largo plazo y esa visión se logra alcanzar. Porque conoce las leyes. Entonces, una de las características que uno puede prever la consecuencia de esos actos, por supuesto, uno puede prever la consecuencia de los actos de los demás. Uno le puede decir a la gente, mira, si te casas con esta persona, las cosas que van a vivir son estas. Punto. A los años vienen, ay, Ramiro, bien me había dicho usted, porque uno tiene la capacidad de prever la consecuencia de los actos, no solo los propios, sino es como uno va viendo las cosas, como por ejemplo ahora que nuestros países, viendo lo que sucedió en España, China y en Italia, pues vinieron la gente inteligente, nuestros gobiernos, y cerraron fronteras, pusieron toque de queda, como estamos ahorita aquí en Guatemala y allá en Colombia, y toman sus medidas. Aquí en Guatemala, desde hace como 3 semanas, usted venía de un viaje del extranjero, llegaba al aeropuerto y lo primero que le hacían era medirle la temperatura, tomarle sus datos para ver si no venía contagiado. Pero eso lo hicieron previendo las consecuencias, ¿no? Nosotros como gobierno aquí en Guatemala no tenemos la capacidad de tener 3,000 enfermos de coronavirus. No tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prever. ¿Ya? Entonces uno viene y prevé las consecuencias de sus actos. La inteligencia provee humildad, ¿verdad? Porque uno conoce las leyes, ve la voluntad divina, quiere decir que uno está pendiente y consciente de la unicidad del Eterno. Entonces esta inteligencia nos da humildad necesaria
para saber lo que se puede cambiar de esa realidad y lo que no se puede cambiar de esa realidad. Pues reconoce lo que es su responsabilidad y lo que no lo es. Y eso es bien importante. Una persona inteligente no anda cargando la basura de nadie. ¿Ya? Esto último evita que perdamos nuestra paz por cargar cargas negativas que no nos corresponden a nosotros. ¿Cuánta gente sufre por una persona que no es su responsabilidad? Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios ponen en riesgo su matrimonio por ayudar a hermanos, por ayudar a padres, por ayudar a primos, a tías? Quiere decir que no tienen conciencia de sus prioridades. Que era lo que compartimos en un video ahí, que la cree, cuando nosotros decimos familia, hablamos de sangre, padres, hermanos, tíos, primos, y el hogar lo dejamos de último. Primero la sangre, primero la familia, pero nuestra esposa es primero, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender qué cosas puede cambiar, porque a veces uno sufre por un familiar que lleva una mala vida y uno está ahí, es que estoy orando por él, es que yo le digo, y uno está sufriendo calenturas ajenas. Uno tiene que reconocer que no puede cambiar a la vida del otro. El otro, perdónenme la expresión, nació para burro en este contexto que estoy hablando, nació para burro y del cielo le cae el aparejo. Y uno no puede cambiar eso. Solo en las películas sale que el burro de Shrek se volvió artista. ¿Ya? Eso solo pasa en las películas. Entonces uno quiere cambiar la vida de otros, pero uno tiene que saber sus límites. Uno tiene que saber lo que uno puede ayudar y lo que no puede ayudar. Es como yo les decía antes, si yo tengo 5 quetzales y para regresar a mi casa necesito gastar 4 en buses, y viene otra persona y me pide ayuda que no tiene ni un centavo, ¿cuánto es mi capacidad para ayudar? Si tengo 5 quetzales y necesito 4 para regresar a mi casa, mi capacidad de ayuda es 1 quetzal. Si yo le doy 2 quetzales, ahora yo también tengo un problema, porque yo necesito 4 para ir a mi casa y solo tengo 3. Eso desde este punto de vista es torpeza. ¿Ya? Uno tiene que conocer los límites, sus capacidades de lo que puede dar, ayudar y hasta dónde llega su responsabilidad. Eso lo provee la inteligencia espiritual. Por eso es que una de los estados, el estado característico de un inteligente espiritual es paz, shalom. Un shalom que no depende de las circunstancias externas, sino de un estado espiritual interno, una conexión que tiene con su creador. Y eso también se va a manifestar en una estabilidad psicológica y emocional. ¿Ya? Entonces, él sabe hasta dónde puede ayudar, sabe dónde son sus responsabilidades, qué puede ayudar y qué no puede ayudar. Así nos dejamos de estar cargando energías negativas que no son nuestras. Uno pasa triste. ¿Y por qué? ¿Y qué te pasa, no? Es que mi primo le pasa esto y lo otro. Ah, vaya. ¿Y podemos hacer algo? No. Ah, vaya. Entonces, ¿por qué seguís triste? Es la falta de humildad de reconocer que no somos dioses, que no somos todos poderosos, como algunos dicen, que llegan a desconocer que existe un creador solo porque hay niños que se mueren de hambre. Es que si yo fuera Dios, nadie se moriría de hambre. Eso es herejía, eso es absurdo, eso es una estupidez desde este punto de vista. Ya, el que yo no puedo soportar que alguien se muera, se muere de hambre. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo comida para sostener, apenas me alcanza para mis hijos, ya quiero mantener otros 5. O sea, no se puede. Uno tiene que saber sus límites. Uno tiene que saber sus responsabilidades. Y eso le va a ayudar a mantener una estabilidad psicológica, emocional y, por supuesto, esto espiritual. Entonces, hasta aquí llegamos lo que es el estado normal de un inteligente espiritual. ¿Ya? Ahora vamos a ver el actuar de un inteligente espiritual.
Ok, ahora vamos a ver cómo, a qué se refiere esto del actuar de un inteligente espiritual. Escuchen esto. Rabino, Hacer, ¿sí? Shalom, Rabino, buenas noches, perdón ahí la interrupción, pero Mira, aprovechando a Limpaz y a todos los que están ahí conectados, es un gusto saludarles. Mi pregunta, Rabino, es ¿cómo hacer, cómo distinguir cuando en verdad es una inteligencia la que me está llevando a obrar de esa manera y cuando no es una indiferencia o una, o no es indiferencia o es una falta de apatía, digámoslo así, o empatía, perdón. correcto. Sí, en la clase anterior vimos que el principio de la inteligencia espiritual radica en poder reconocer qué estímulo, qué deseo, qué impulso ese es el que está generando tus pensamientos y tu actuar. Mira, eso fue en la clase pasada. Un inteligente espiritual sabe cuando esto que está sintiendo viene de su yacer jara o de su yacer hatov. Eso es algo que debe de identificarse en la clase anterior. Aquí ya estamos hablando ya del estado de un inteligente espiritual. Esta persona sabe por el estudio, las leyes, la emuná que tiene con el Eterno, y ahí pasamos a otro grado donde este ya sabe si lo que está emanando de él es falta de empatía, como bien lo decís, porque el shalom es el resultado de la comprensión de las leyes que rigen el mundo, viendo la voluntad divina en todo. No es, el shalom no es la indiferencia a la problemática que están viviendo, que estoy viviendo yo o que están viviendo a mi alrededor. Eso no es shalom. Como hay personas, ay no, yo no me meto en eso porque yo no quiero que nadie me quite mi paz. Eso es falta de empatía. Pero eso ya, aquí ya estamos hablando de inteligencia espiritual. Y lo primero que es la inteligencia espiritual es precisamente eso, miel, reconocer eso. Va, gracias, Rabino. Va. Entonces, a cero resistencia, energía mínima, máximo rendimiento. Escuchen esto. A cero resistencia, energía mínima y máximo rendimiento. ¿Alguno de ustedes ha entrenado atletismo? ¿Nadie? Bueno, cuando les dan clases de atletismo, les enseñan a correr, les enseñan cómo trotar, cómo correr, cómo poner, y les enseñan a poner los brazos. Ustedes miran, los atletas van corriendo así, ¿ven? No van corriendo así. Van corriendo así. ¿Por qué ponen las manos así? Porque cuando ellos corren hay un viento que resiste a que ellos caminen. Por eso ven los cascos de los ciclistas ahora, que tienen un como cuchillo así, ¿ven? Se va rompiendo el viento, tratando de evitar la resistencia. Porque cuanto más resistencia haya, ¿ya? Más energía tienen que invertir para impulsarse y por supuesto el rendimiento va a ser poco. Imaginemos un ciclista o alguien que va corriendo con un barrilete, con un, ¿cómo le llaman allá en Colombia? Y en México, un barrilete le decimos aquí, un cometa, ¿sí? Un cometa dicen allá en Bogotá. Bueno, entonces imagínense ustedes un papalote, creo que le dicen en México. Entonces eso va poniendo resistencia. Entonces a la par va uno que va corriendo así y va agachando su cabeza, tiene un casco con un filo para ir abriendo camino en el viento, para ir evitando la resistencia que el aire le está poniendo, y el otro anda corriendo con un papalote enfrente. El viento choca con el papalote y le pone resistencia. Él utiliza más fuerza para avanzar lo que el otro avanza con poca energía. ¿Me explico? Entonces a eso me refiero. A cero resistencia, energía mínima, máximo rendimiento. Y así es el actuar de un inteligente espiritual. Ejemplo,
Le voy a poner un ejemplo de mi vida. Cuando mi papá intentó aprender a tocar trompeta y saxofón. Mi papá tocaba casi todos los instrumentos. Aquí nos dejó casi que un museo de instrumentos. Pero él aprendía empíricamente. Él nunca fue a recibir clases de nada. ¿Ya? Entonces una vez aprendió a tocar trompeta y aquí oíamos una semana, 2 semanas, hasta que se enfermó del cuello. Se enfermó porque no podía poner la boquilla. Agarró el saxo y no le salía nada. Vino alguien de la comunidad y le regaló ¿cómo le llaman? Un manual para aprender a tocar saxofón. Pero como estaba en inglés, no lo leí, entonces comencé a, mira, papá, después de 2 semanas de estar, agarré yo el manual. Mira, la forma que se pone, los labios, los dientes, en la boquilla, ya viste, ya salió. Después de estar 2 semanas, prueba, y con la trompeta hasta se enfermó de la garganta. Solo con el conocimiento de cómo se hacía, hubiera evitado toda esa energía que gastó durante todo ese tiempo y hubiera llegado a su objetivo de una manera más rápida. 0 resistencia, mínimo de energía, máximo rendimiento. Ese es el actuar del inteligente espiritualmente. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza, ustedes ven que los árboles crecen y los árboles crecen de una manera natural. El árbol no se está forceando. Ustedes no escuchen un árbol, péguense al tronco a ver si está pujando para que salgan las ramas. ¡Ay! Al fin una hojita. Sigamos pujando. Y ahí viene no hay esfuerzo. Esa es la ley de la naturaleza. 0 resistencia, mínima energía, máximo rendimiento. Por ejemplo, los israelíes inventaron el riego por goteo. ¿Saben cuál es el riego por goteo? Miren la diferencia. Yo vengo y riego el jardín de mi casa. Agarro la manguera, no sé cuántos litros, galones gasto en regar unos 3 metros cuadrados de jardín. Miren los israelíes y estudian la necesidad de humedad que tiene cada árbol. Inventaron el riego por goteo. Ponen una manguera con un hoyito en la base de la raíz del árbol, de la planta, y ahí cae una gota de agua cada cierto tiempo que ellos estudiaron que esa planta necesita. Y la planta crece con el mínimo cantidad de agua necesaria. 0 resistencia, mínimo de energía, alto rendimiento. Esa es la inteligencia espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo aprendí ahorita en nutrición, se los voy a compartir con un amigo, a mi país, un israelí que está aquí en Guatemala. Por ejemplo, yo antes, comía, cuando almorzaba, me tomaba unos 5 vasos de fresco o de agua de limón o agua de naranja, como dicen en México, o agua pura. Nunca tomaba agua pura, 5. Y en los últimos tiempos me tomaba un vaso. O sea, comía y me tomaba mi vaso de limonada, de naranjada, lo que fuera. Este hombre es un médico israelí, pero de medicina china, graduado en Beijing, y me enseña. Tu sistema digestivo, ahorita voy con el Moré, ya porque levantó la mano, perdón. El sistema digestivo produce ácidos, cuyo objetivo es deshacer la comida que acabas de meter a tu cuerpo, para deshacerla y poder absorber los nutrientes de la comida. Esa digestión consume mucha energía de tu cuerpo. Cuando tú tomas agua, me dice él, cuando tú tomas agua, estás como raleando
es la palabra, como raleando esos ácidos. Estás como evitando que esos ácidos puedan deshacer la comida. Eso te va a prolongar tu digestión y vas a consumir más energía para poder digerir la misma comida. Por eso él recomienda tomar agua hasta unos 40 minutos después de la digestión. Mire, ya llevo como 2 semanas o 3 semanas sin tomar agua durante la comida. Ya no siento esa pesadez. Ah, estoy lleno. Ay, me voy a tomar mi siesta. Ya no. Me puedo levantar de la mesa y seguir con actividades normalmente. Gasto menos energía para una digestión más rápida. Esa es inteligencia. Evitar la resistencia para utilizar el mínimo de energía y aumentar el rendimiento al máximo. ¿Ya? Otra cosa que he aprendido, por ejemplo, también es el tomar el agua fría. Ya viene este médico y me dice, si tu temperatura del corpórea es de 37 grados y tú tomas agua de 4 grados centígrados fría, tu cuerpo tiene que utilizar energía para calentar el agua, llevarla a 37 grados para poderla absorber. Inteligencia. Cero resistencia es lo que yo busco para utilizar el mínimo de energía para un gran rendimiento. Entonces, lo recomendable y lo que hago es tomar agua al tiempo. Entonces ya mi cuerpo no utiliza energía para poder calentar el agua, llevarla a la temperatura del agua para poder absorberla. Entonces utilizo mi energía para otras cosas, ¿ya? Entonces todo esto nos habla sobre la fórmula que les estoy presentando acerca del accionar del inteligente espiritualmente. Cero resistencia, energía mínima, alto rendimiento. Eso es lo que se busca, ¿ya? Vamos a ver primero, ¿cómo logramos esto en la vida diaria? Son 3 pasos. Vamos a ver, primero, segundo y tercero. Sí. El primer paso es la aceptación. Cuando estamos viviendo algo, el inteligente espiritualmente hablando, el inteligente reconoce la unicidad del Eterno. Ve la voluntad del Eterno en todo lo que está sucediendo. Y eso lo hace reconocer que lo que está viviendo, si el Eterno lo está haciendo, es bueno, justo y perfecto. Y eso lo lleva a la aceptación de lo que está viviendo. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Yahweh. Yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Cuando yo me molesto o me entristezco por lo que estoy viviendo, estoy poniendo resistencia a la voluntad divina. ¿Imagina usted? Estoy echando fuerzas con el Eterno. Esto no puede ser así. Esto debe ser de una manera distinta. Esto necesitamos orar. Necesitamos reprender los demonios. Y yo estoy poniendo resistencia como que estuviera aquí. Mira, aquí hay una pared. Estoy gastando mi energía. Y lo que buscamos es cero resistencia. La cero resistencia se alcanza aceptando la voluntad divina, viendo la voluntad divina y viendo que lo que estoy viviendo es lo que necesito vivir. Cuando yo acepto a las personas como son y no las quiero cambiar, estoy alcanzando cero resistencia. ¿Ya? Es como cuando ustedes, cuando uno anda, bueno, yo me acuerdo en mi carrito, yo tenía un bocho, mi primer carro fue un bocho. En México le dicen bocho, es una cucarachita Volkswagen, ¿ya? Es una cucarachita que uno le hacía su servicio, uno le limpiaba el carburador, uno le hacía todo porque no había para pagar mecánico, ¿no? ¿Qué pasaba cuando uno iba en una bajada? Desconectaba el carro. ¿Para qué? Para ahorrar energía, para ahorrar combustible, ¿no? Porque lo que busca uno es
cero resistencia. Cuando logra el cero resistencia, mínimo de energía, alto rendimiento. Cuando yo no acepto lo que estoy viviendo, estoy al máximo de resistencia. Estoy tomando una actitud de resistencia con el INSOF. Y eso, tarde o temprano, me va a traer consecuencias terribles. La aceptación evita resistencia a la voluntad divina, la cual se manifiesta en la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo logro la cero resistencia? Aceptación de lo que estoy viviendo. Pero aceptación es decir, pues está bueno, ni modo. Aceptación. Bendito es el Eterno. Y yo, justo que yo esté viviendo esto, ¿ya? La no aceptación que produce ira o tristeza es el resultado de enfrentar resistencia. Eso requerirá de mucha energía. ¿Qué pasa cuando nos preocupamos? Cuando tenemos una situación que no aceptamos, perdemos el sueño. Pasamos todo el día pensando en una solución y estamos involucrando mucha energía. ¿Qué es? Si hay alguien que sabe algo de medicina entre ustedes, el estrés, ¿qué produce el estrés en el cuerpo? El cuerpo lo identifica como una amenaza y comienza a suceder muchas cosas fisiológicas. Comienzan, por ejemplo, la sangre se esconde de la piel, por eso nos vemos pálidos, porque es como que alguien nos va a atacar. Quiere evitar que tengamos una herida y que sangremos. Entonces la sangre, por eso nos ponemos más pálidos. La sangre se va a los músculos porque necesitamos responder a la amenaza, ya sea atacar, defendernos o salir corriendo. Y por eso la sangre se va en los músculos. Todo eso sucede en un momento que nos va a atacar. Pero cuando estamos estresados, quiere decir que estamos oponiéndonos. Quiere decir que estamos encontrando resistencia en nuestra vida. Y eso nos estresa. Entonces, máximo, mucha resistencia, mucha energía, poco rendimiento. Eso no es inteligente. ¿Ya? Sigamos con esto. Tarde o temprano, la resistencia se consumirá la energía del individuo, provocando daños psicológicos, emocionales y hasta físicos. Porque como venimos con aquello de motivacional, ¿no? Es que nada nos detiene, es que nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que emprender y todo. Y alcanzan sus objetivos profesionales o económicos, pero enfermos con diabetes, con gastritis, que se rompió su matrimonio por estar dedicándose tanto tiempo al trabajo, sus hijos no lo quieren. Entonces, al final, tanto esfuerzo, como opusimos resistencia y no aceptamos ningún no, hubo resistencia, gastamos mucha energía y después estamos pagando las consecuencias. Perdón, vamos a ver al Moré. Tenía la pregunta, perdón, no había visto su pregunta, Moré. Si tiene el audio, puede ponerlo, porfa. Aló, Rabino, ¿me escucha? Sí, dígame. Buenas noches, Rabino, y buenas noches para todos los que están escuchando. No, sería como para complementarme, Rabino, lo que está diciendo, de cero resistencia, mínimo energía, mayor, la otra parte es Es máximo rendimiento. máximo rendimiento. No sé si esté bien formulada la pregunta. ¿Cómo se aplicaría eso, digamos, en el hogar? Bueno, lo mismo. En las relaciones, nosotros estudiamos las leyes acerca de las relaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué un hijo no hace caso ¿por qué un hijo no hace caso a sus padres? ¿Por qué no valora los consejos de sus padres? ¿Por qué una esposa se resiste a la obediencia de un padre? Entonces el padre tiene dos opciones. El tonto espiritualmente se impone. Me tienes que hacer caso y lucha contra esa desobediencia, ya sea de la esposa, la sujeción de la esposa o la sujeción de los hijos. Pero no conoce las leyes. Entonces pone resistencia. Eso lo altera emocionalmente y ya se imagina usted manteniendo
un hogar con esa actitud todo el tiempo, tarde o temprano se va a pagar la factura. Tarde o temprano se paga la factura. Un inteligente espiritualmente conoce las leyes del llenado de la vasija, que son sencillas. ¿Ya? ¿Por qué una vasija no es Kli? ¿Qué es lo que hace que la vasija sea Kli? Una receptora de la luz. Es que tiene que reconocer que esa luz tiene que ver con él, es de su naturaleza, es para ella. Y entonces recibe la luz y se multiplica, se fusiona con la vasija. ¿Por qué un hijo o por qué una esposa no acepta el consejo del padre o del esposo? ¿Por qué siempre se le ponen en resistencia? Porque no sienten empatía, no sienten que el padre de familia o el esposo los comprende, los ama, que sí se interesa por ellos. Entonces, el inteligente, en lugar de estar lidiando con la desobediencia, viene, los abraza, les dice que lo ama, que los ama, que los comprende, no tengas pena. Y ese amor y esa comprensión, esa empatía, va a ir sanando esa vasija. Y ellos, al sentirse amados, el hijo o la esposa, al sentirse amados y comprendidos, van a poder recibir y valorar todo lo que venga de esa fuente, ya sea padre o esposo. Entonces buscamos la mínima resistencia. ¿No? Por eso le digo yo, ¿qué hace con un hijo desobediente usted? Usted, ay, que aquí, que con Cincho, que te voy a llevar al psicólogo, que te voy a llevar donde el rabino para que te hable. Esa es resistencia. Mucha energía, poco rendimiento. ¿Qué es lo que necesita eso? Un abrazo, un beso, mijo. Yo te quiero, mi amor. Te quiero y realmente quiero todo lo bueno para ti. Vamos a arreglar esto juntos, no tengas pena, vamos a salir adelante para que tú y yo juntos podamos tener una relación que agrade al Eterno. Y poco a poco, ir sembrando, porque usted se está dando cuenta que algo malo ha hecho en lo anterior, como una de las que vimos anteriormente de la inteligencia espiritual, tener el conocimiento de causa y consecuencia, puede prever la consecuencia de sus actos. O sea, a través de esto que está viviendo, ve la voluntad divina, ve los errores que ha cometido anteriormente y comienza a sembrar una nueva semilla. Y con el tiempo va a obtener su cosecha. Con cero resistencia, poca energía, alto rendimiento. No sé si contesté su pregunta, More. Sí, Rabino, muchísimas gracias. Okay. Como un vehículo. Imaginemos un vehículo que se recorre por caminos por los cuales no fue diseñado para recorrer. ¿Se imagina usted un Corvette 2020 metiéndole en caminos de terracería? Se va a arruinar. Sobrecargándole. Imagínese un carro que no está hecho para llevar carga y usted le pone 2 quintales de cemento. No le hace sus servicios a tiempo, tarde o temprano ese carro va a tronar. ¿Ya? Igual es el ser humano. El ser humano, uno tiene que saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer y hacerlo. Si se pone a hacer cosas que no debe de hacer, vamos a pagar las facturas, tarde o temprano. Mucha resistencia, que requiere mucha energía y poco rendimiento. El actuar inteligente es buscar la cero resistencia, mínimo de energía, alto rendimiento. ¿Ya? Entonces, nosotros para encontrar la cero resistencia que nos va a llevar al mínimo de energía es aceptación. ¿Ya? Segundo, responsabilidad. La responsabilidad es el resultado de la cero resistencia. Cuando yo ya estoy cómodo y tranquilo y en paz con lo que está pasando, ya tomé responsabilidad de que esto es lo que el Eterno quiere que viva. Y lo acepto. Y lo tomo con responsabilidad. La responsabilidad es la actitud que provee al inteligente la sabiduría de cuál es su papel ante la situación que está viviendo. Y sobre todo, la capacidad de realizar el papel de una manera justa y hasta perfecta. Cuando digo justo, es hacer lo que tengo que hacer y perfecto es caminar la milla extra. Entonces, repito, la responsabilidad es la actitud que le provee al inteligente la sabiduría
de cuál es su papel ante la situación que está viviendo. Y por sobre todo, la capacidad de realizar su papel de una manera justa y hasta perfecta. Si recuerdan lo que dice el rabí Yehudá ben Israel, que soy yo, la responsabilidad da autoridad. Si yo no me hago responsable de lo que estoy viviendo, no tengo la autoridad para cambiar lo que estoy viviendo. Si yo le echo la culpa a alguien de lo que yo estoy viviendo, entonces le estoy entregando mi vida a ese alguien. Y mi vida va a cambiar si ese alguien quiere o hace algo. Y si no, pues yo seguiré sufriendo. ¿Ya? Cuando yo me hago responsable de lo que estoy viviendo, porque sé que lo que estoy viviendo el Eterno lo está haciendo y todo lo que le hace bueno, justo y perfecto, asumo la posición y la actitud de responsabilidad. Cero resistencia. Luego viene la responsabilidad de vivir el momento de la manera adecuada. Incorpora a la persona al canal de energía infinita que fluye desde el Ein Sof para dar vida a la creación y llevarla al objetivo que el Eterno le plasmó antes de formarla. Oigan, es que como que más o menos la idea es de esto. Imagínense ustedes un torrente de agua con una presión altísima. Entonces, cuando yo no acepto la vida, lo que está sucediendo en mi vida, es como que me ponga frente al chorro y me está golpeando y me resisto, hay resistencia, gasto mucha energía y no me muevo del lugar. ¿Ya? El asunto aquí es que cuando yo miro la voluntad divina, acepto, cero resistencia, tomo responsabilidad, es como que me montara en esa corriente de la voluntad divina y me subo en el barco y dejo, es cero resistencia, no sé si me explico, y me dejo llevar y me uno a la voluntad divina que está haciendo todo en la creación y llevando a esta creación al objetivo que el Eterno les plasmó antes de haberla formado. Esto es como correr a favor de la corriente de energía infinita. Esto minimiza la energía utilizada. Como decía en el libro santo, es que ya no soy yo, es Él en mí. Y yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Es subirme a esa energía infinita en donde yo me subo y cero energía, cero resistencia, mínima energía, alto rendimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa con una balsa? ¿Se imagina usted una balsa en el mar? Usted remando y remando y una hora ya se cansó y viene el otro y le dice, no seas así, hombre, levantemos velas, se extiende la vela, pega el aire y sale volado. Cero resistencia, mínimo de energía, alto rendimiento. Ese es el actuar del inteligente espiritualmente. Correr a favor de la corriente de energía infinita. Minimiza la energía a utilizar. Esto se logra haciendo de la voluntad divina ya identificada en lo que estamos viviendo, en el paso de la aceptación como nuestra voluntad. Hacer de la voluntad divina nuestra voluntad, imagínense al grado de decir, lo que estoy viviendo, eso es lo que el Eterno quiere. Yo también quiero vivirlo. Ahí hay cero resistencia y mínima energía y me estoy subiendo al torrente de la voluntad divina. Minimizo la energía que voy a utilizar y el rendimiento es altísimo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para antes de llegar al tercero. No hay. Bueno. Tercero, primero, aceptación. Segundo, responsabilidad. Tercero, creatividad. La creatividad es el ingrediente que nos hace crecer espiritualmente en donde otros se quiebran. Es lo que hace que ante la misma situación uno caiga de rodillas y el otro crezca por lo que está viviendo.
Es lo que convierte ante nuestros ojos a un malvado que quiere hacernos daño en un maestro que nos enseña algo para crecer. La creatividad es lo que nos permite ver la materia prima para reciclar donde otros ven basura. La creatividad es la que nos hace, de los momentos difíciles que el Eterno nos pone a vivir, nos hace mejores personas. Nos dice Mijaya Ben Israel de la ciudad de Amatitlán. ¿Cómo lidiar con la energía social y colectiva, donde la masa no comprende la inteligencia espiritual? Es que el inteligente espiritual solo depende de la voluntad divina y no la de los hombres. Ante la conexión que uno tiene con el Eterno, toda la influencia social pasa a segundo o a tercer plano. Porque ya nuestro actuar ya no está basado en la influencia social, sino solo basado en el Eterno. Regreso. La creatividad es la que nos enseña qué necesita el Eterno de mí para purificarme en esta situación que estoy viviendo. ¿Ya? Es lo que yo puedo identificar entre trigo y cizaña dentro de mí. Es poder corregir lo que tengo que corregir. Y entonces, ante una situación difícil, eso me hace ser una mejor persona. La creatividad es la que nos da la capacidad de poner límites y así crear algo nuevo, crear una realidad que hasta ahora solo había podido estar en nuestros sueños. La creatividad es lo que materializa nuestros sueños. Por eso el capítulo 1 de Bereshit es cuando narra cómo todo fue creado por él. Solo menciona el nombre de Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim. El nombre de Yahweh es mencionado hasta el 2 capítulo, porque Elohim es un atributo de justicia y de poder. Por eso es que la creatividad ante la situación que uno está viviendo hace que el inteligente crea algo bueno y una situación que para otros es mala. Por eso platicaba que cada situación que nos hace vivir, por eso dice el libro santo, para los que aman al Eterno, todas las cosas ayudan para bien, pero eso es para los que aman al Eterno. Y es el inteligente, ama al Eterno. Y por eso de todo lo que el Eterno pone delante de él, lo utiliza como materia prima para poder crecer, porque es creativo. Y sabe qué es lo que el Eterno quiere de él, y depura su alma, y sale adelante, y crece espiritualmente. Por eso es que para un inteligente espiritual, nada de lo que ha vivido en su vida es malo. De todo lo que ha vivido, ha aprendido. Y de las situaciones difíciles, lo han hecho mejor persona. Así que para un inteligente espiritual, nunca ha pasado nada malo en su vida. Porque todo ha sido para bien. Porque todo lo ha hecho crecer. Todo lo ha hecho ser mejor persona. Todo le ha ayudado para ser más comprensivo, más amoroso. Y eso es ser creativo. La capacidad de crear algo nuevo. Pero eso solo lo podemos hacer con cero resistencia. La aceptación. Y luego, mínimo de energía, subirnos al canal de voluntad divina que está fluyendo por esta creación. Y ahí minimizamos la energía y todo va a fluir. En un caso, por ejemplo, normal, perdón, si hago un viaje o no, si hago un negocio o no, todo ese tipo de decisiones uno tiene que ver la voluntad divina en todo. Entonces uno toma con responsabilidad y pues si hago esto, los pros y los contras, esto no le va a agradar al Eterno, entonces no lo hago. Uno puede prever las consecuencias, logra hacer resistencia, mínimo de energía, máxima energía. La traje como ella no está aquí conmigo. Le mandamos a poner. Vamos a ver quién nos está hablando ahí. Se Me dijo que ya lo quemara ese pantalón. Por eso si lo ponemos en caja ya se lo puede poner. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí para terminar el tema de inteligencia espiritual? ¿Nada? Bueno, terminamos hasta ahí. Nos vemos la próxima semana
Y con esto creo que terminamos el tema de la inteligencia espiritual. Recuérdense, esto es muy interesante. Hay que buscar cero resistencia para que sea necesario el mínimo de energía para poder tener alto rendimiento. Ese es el actuar de la inteligencia espiritual. Y el estado normal de un inteligente espiritual es paz, equilibrio intelectual y emocional, porque conoce cómo está todo funcionando y sabe el momento en que tiene que actuar y en qué momento no tiene que actuar. Así que amigos, feliz noche, feliz cuarentena. Bendiciones, shalom a todos. Shalom, Rabino, gracias. Shalom, gracias, bendiciones.